Buenos días. Ahora hablaremos de infestación por diferentes géneros de moscas. Cabe mencionar que los géneros involucrados corresponden en su mayoría a moscas hematófagas, es decir, moscas que tienen como sustrato de alimentación la sangre. En este caso tenemos a mosca doméstica, que si bien no es una mosca hematófaga, es la más abundante en la naturaleza y está asociada a diferentes explotaciones dentro de la medicina veterinaria. Causa como vector transmisión de una gran cantidad de enfermedades. Musca autumnalis, la llamada también la pequeña mosca de los establos. Stomoxys calcitrans, la mosca picadora o mosca brava de los establos. Hematobia irritans e Hematobia stimulans, las moscas del cuerno o mosca de la paleta. El género Tabanus también es una mosca hematófaga. Son los llamados tábanos, de una gran cantidad de especies. Cabe recordar, para hacer una diferenciación en las moscas, se trata de insectos del orden Diptera, la clase es insecta, ¿sí? Cuerpo dividido en cabeza, tórax, abdomen, un par de alas visibles, ¿sí? Pequeños aleros o balancines, se llaman halterios, 3 pares de patas, y aquí es importante, piezas bucales. En el caso de moscas lamedoras, una pieza bucal muy diferente a una mosca picadora, como pueden ser las de las que vamos a hablar en un momento más. En la cabeza encontramos las piezas bucales. En el tórax vamos a encontrar que se insertan las patas y las alas. Y en el abdomen encontramos órganos del aparato digestivo, del aparato reproductor principalmente. Los principales géneros involucrados tenemos que es musca doméstica, la cual la podemos encontrar en las superficies corporales, particularmente cercanos a la boca, nariz, ano, genitales, ojos, heridas. Musca autumnalis la podemos encontrar particularmente en la cabeza y alrededor de los ojos. Cabe mencionar que musca doméstica también, recordando, es hospedero intermediario de nematodos del género Abronema, Abronema musque. Stomoxys calcitrans, la llamada mosca picadora de los establos o de las cuadras, la vamos a encontrar particularmente en las patas, en la región de la caña, con mucha frecuencia, en el dorso, en la espalda. Esta mosca, recordemos que es hospedero intermediario del género Abronema majus o Abronema microstoma. Hematobia irritans, la llamada mosca de la paleta o mosca del cuerno, la vamos a encontrar principalmente en el dorso, en la cabeza, alrededor de los cuernos, en la paleta. Y el género Tabanus no tiene un sitio específico, puede alimentarse en zonas de piel delgada, particularmente de bovinos y equinos, pero puede afectar a cualquier otra especie doméstica y al humano. Por cuestiones de biología, las moscas más asociadas a ganado productor de carne son Musca autumnalis, Stomoxys calcitrans, Hematobia irritans y el género Tabanus. En el ganado productor de leche en condiciones de estabulación y un acúmulo mayor de sustrato en cuanto a materia fecal, tenemos que musca doméstica es la más abundante, esto particularmente en los corrales, en los techos, en la sala de ordeño, en la zona donde se procesan
sus productos lácteos, etc. ¿Sí? Stomoxys calcitrans, como mosca picadora, la podemos encontrar en el ganado lechero, en la región, dijimos, de la caña, en la parte de las patas, ¿sí? Y esta hace vuelos a ovipositar en la materia fecal y se postra en superficies, en los techos, en los barrotes, en los comederos, etc. Hematobiestimulas también en el dorso principalmente. Las moscas tienen una distribución geográfica mundial, son los de los insectos más abundantes en la naturaleza, con una función biológica importante, la de polinización, solo que hay muchísimos géneros que ejercen el parasitismo. En una infestación por moscas, dijimos que está asociada a todos los sistemas de producción, urbana, suburbana y rural. Hay una gran asociación de estas moscas a la materia fecal como sustrato, no solamente no de alimentación, sino un sustrato principalmente de reproducción. En estas heces, las moscas depositan sus bases de huevo y ahí se van a desarrollar también estadios larvarios posteriormente, pupales, y de ahí van a emerger los insectos adultos. Hay una gran asociación a una gran cantidad de animales domésticos, particularmente bovinos, ovinos, caprinos, aves, perros, gatos, cerdos, equinos, etc. ¿Sí? Son altamente prolíficas. Una mosca adulta en un sustrato, en un sustrato como la materia fecal, puede ovipositar un promedio entre 200 y 250 huevos por oviposición. Hay una adaptación a condiciones climáticas. Estos organismos pueden desarrollar en sitios extremos de temperatura, cuando existen bajas temperaturas, una condición denominada diapausa, es decir, estas moscas detienen su desarrollo en estadio pupal y van a emerger hasta que las condiciones climáticas sean favorables. El problema de mosca es uno de los mayormente asociados a cualquier sistema productivo. ¿Cuál es el verdadero problema? En realidad generan molestia a los animales. Esto produce un gasto energético improductivo. Al mover la cabeza, mover la cola, tirar coces, patalear, cambiar de ubicación en el corral o pradera, esto produce obviamente inquietud y disminución en la producción. Además están asociadas a transmisión de enfermedades como la anaplasmosis por Anaplasma marginale, ¿sí? La queratoconjuntivitis por Moraxella bovis, una pérdida productiva considerable de leche, carne, piel. El animal está inquieto, el animal deja de comer, el animal deja de producir por causa de la molestia que generan estos insectos, independientemente de la hematofagia. Como antecedente se dice que 25 ejemplares de hematobia producen una elevación de temperatura, taquicardia, taquipnea, y una extracción de 35 miligramos de sangre por 2 veces al día. Pérdida de 8 a 22% del peso. En el caso de Stomoxys, hasta un 9% de la producción de leche puede verse disminuida por la presencia de estos insectos. En el caso de mosca doméstica, hasta un 3.33% de la reducción en la producción. Además de que está asociada a procesos de mastitis. Este insecto está asociado de manera sinantrópica también a los humanos. El humano se ha acostumbrado de manera indeseable a vivir con estos insectos en diferentes entornos de su vida cotidiana. Es importante diferenciar los géneros. En el caso de las moscas que nos ocupan, si habláramos de Stomoxys calcitrans, es importante siempre ubicar sus piezas bucales, que en este caso están especializadas en la punción y succión de sangre. Esta es notoria, ¿sí?
Se puede observar inclusive a simple vista su probóscide de tipo picador succionador. Sus labelas son totalmente distintas. Y bueno, también es importante revisar características específicas en base a tablas de identificación de venación de las alas. Estos representan como si fuera su huella digital. Presenta 3 bandas oscuras en el tórax. Esto es característico de Stomopsis calcitrans. Y se menciona o maneja que en el abdomen se pueden encontrar unas figuras con formas de el tablero de un ajedrez. Pero si observamos la pieza bucal, es lo que principalmente sobresale. Y así las observamos una vez que se alimentaron, posadas en los techos, en los tubos, en alguna superficie de una temperatura más o menos entre unos 15 y 25 grados centígrados. Esto lo hacen con el fin de reposar, digerir la sangre para la formación de los huevos, en el caso de las hembras. Es importante mencionar también que su pieza bucal es una probóscide en forma de aguja hipodérmica que presenta estos bordes y dientes en los bordes de esta probóscide, en la parte anterior. Presenta dientes, los cuales mueve, desplaza para encontrar un vaso sanguíneo al momento de alimentarse. A diferencia de Stomopsis calcitrans, musca doméstica, pero no presenta esa pieza bucal de tipo picador succionador, sino es una pieza bucal de tipo lamedor, que veremos a continuación. Cabe mencionar que las características de la venación de las alas son distintas. Por ejemplo, en este caso, hablamos de venas mediales 1, una vena medial 2, unidas por una vénula. Esto solamente es característico de musca doméstica. Su fórmula entonces es M1 más 2. Esta lo tiene solamente musca doméstica. Por eso es importante tener a la mano o poder conocer características de venación de estas alas. La pieza bucal luego entonces es distinta, de tipo lamedor. Con esta labela, el licúa, mueve, desplaza, la desplaza para ingerir sus alimentos. Las moscas de ganado productor de carne, por ejemplo, hematobia, los tábanos, piezas bucales totalmente distintas y son de mayor tamaño. Estas moscas pueden alcanzar algunas de ellas casi 1 centímetro o un poco más, centímetro y medio de largo, ¿sí? Y la pieza bucal es de gran tamaño, lo cual produce lesiones mayores al momento de alimentarse de sus hospederos. El ciclo biológico es muy sencillo, ya lo habíamos comentado. Tenemos el adulto hembra, el adulto macho, que después de la cópula, la hembra produce fases de huevo. Sus huevos son perlados, escaso 1 milímetro de longitud. De estos huevos emergen estadios larvarios 1, estadios larvarios 2 y estadios larvarios 3, con las características ya mencionadas. Extremo anterior, aparato cefalofaringeo, extremo posterior, espiráculos respiratorios. Estas larvas presentan un aspecto vermiforme. Comúnmente estas las encontramos en la materia orgánica en descomposición, particularmente materia fecal. Pero también puede ser en basura o en algún otro materia orgánica. Cabe mencionar que la mayoría de ellas tienen como principal sustrato el estiércol, la materia fecal. La larva se contrae, pupa, y de la pupa emerge el adulto. El mismo ciclo lo podemos observar en las que afectan a los animales domésticos.
adultos, huevo, larva 1, larva 2, larva 3, pupa, y de ahí emerge el adulto. Si hablamos del ciclo biológico de otras moscas que también afectan a los animales domésticos, particularmente a los ovinos, específicamente a los ovinos productores de lana, tenemos a la mosca Melophagus ovinus, en la cual solamente tenemos se localiza entre el vellón de la lana. Los adultos hembra y macho copulan. Los estadios se producen una especie de no gestación, una especie de incubación interna de los huevos. Producen larvas. Las larvas duran muy pocas horas. Esta larva se contrae y pupa. Por lo tanto, es muy frecuente solamente encontrar estadios adultos y pupas. Las larvas duran muy poco tiempo entre el vellón de la lana. En el caso particular de la biología de Hematobia irritans, la mosca de la paleta o mosca de los cuernos, esta forma enjambres en el dorso, en la superficie dorsal de los animales, forma enjambres y hace vuelos repetidos hacia la materia fecal, deposita sus huevos, de los huevos emergen larvas 1, 2 y 3, pupan y de ahí emerge el adulto. Cabe mencionar que esta mosca solo la encontramos en el dorso de los animales o en los cuernos, formando los enjambres, y esta no la vamos a encontrar nunca en las instalaciones, en los techos, en las mangas de manejo, en los corrales. Esta mosca no la vamos a encontrar ahí. Forma enjambres y solamente vuela hacia la materia fecal y regresa a volverse a alimentar y a reproducirse en la superficie de los animales. Estos son los enjambres que estas moscas suelen formar en el dorso, superficie corporal de los animales. Recordando que esta mosca es más común encontrarla en ganado productor de carne. Si hablamos de la dinámica poblacional de estos insectos, es importante considerar que la población de insectos adultos está representada por un 20%, el restante 80% lo vamos a encontrar en una pirámide formando las fases de huevo de las más abundantes, fases larvarias 1, 2 y 3 y fases pupales. Dentro de los programas de manejo integral de estas poblaciones de moscas, en las moscas llamadas moscas plaga, tenemos varias medidas a considerar. Dentro de las medidas consideradas son las medidas culturales, las medidas físicas, las medidas biológicas y por último las medidas químicas. Estas deben estar en conjunción y deben utilizarse de manera integral para que los programas puedan funcionar. Dentro de los pasos básicos a considerar son: primero, la información y educación entre los médicos veterinarios o entre los médicos veterinarios, los propietarios de las instalaciones o los propietarios de los animales y a su vez los trabajadores de las mismas. Se debe establecer un diagnóstico y un pronóstico previo. Se pueden establecer considerar medidas de exclusión de estos insectos, un monitoreo de la población de moscas, qué géneros se encuentran involucrados. Puede haber también control mecánico, limpieza y aseo en los corrales, esto es, disposición particularmente de materia fecal, establecimiento de estrategias adecuadas para cada caso en particular, cada explotación, de acuerdo a la disposición de materia fecal y movilidad de los animales, tiene una estrategia o puede tener una estrategia distinta a
otra especie animal. Es importante establecer un estándar, es decir, qué población de moscas espero tener, bajo qué medida de control voy a realizar. Una aplicación del programa propuesto y documentación de la misma. Es importante llevar un récord, temporada con temporada, semana con semana, mes con mes, año con año, documentada siempre en base a la población estimada de moscas. Dentro de las medidas culturales debemos de considerar cuál es el desarrollo y los alcances del programa, de qué se trata ese programa, cuál es la estrategia a seguir, qué debo esperar de ese programa, cómo afecta el funcionamiento de la explotación, qué inversión-beneficio podemos tener un control total o parcial, ya sea preventivo o curativo. En ganancia, ¿qué esperamos? En confort, en disminución de enfermedades, tanto de animales como de los empleados. Dentro de las medidas físicas, podemos hablar que puede ir desde una eliminación deshidratado de estiércol o cadáveres o placentas, sellado apropiado de ensilados o bodegas de alimento, el establecer un color que no atraiga a las moscas, el color de la sala de ordeño, presencia de mosquiteros en oficinas, puertas automatizadas, cortinas, etc. Ventilación, limpieza de tuberías y drenajes. Es importante dentro de la eliminación o deshidratado de estiércol y cadáveres, el tiempo de exposición que se tiene de los mismos, la reposición de capas o pasteles de la materia fecal, papel que tienen el tractor, aditamentos del tractor, frecuencia, estrategia de extendido, etc. Dentro del control químico tenemos control para fases móviles, que puede ser utilizado en instalaciones o también animales con la consiguiente toxicidad o posible irritación a considerar del mismo. Un efecto de repelencia en el caso de la utilización de sustancias piretroides que tienen principalmente este efecto de repelencia. El efecto letal también de algunos piretroides, uso de órganos fosforados o inclusive de carbamatos. Actualmente existen otras moléculas como pueden ser los neonicotinoides con un efecto también mayor efecto de control y un menor efecto de toxicidad. Aquí cabe recordar que la dosis hace al veneno, es decir, qué concentración estoy yo utilizando en el manejo de tal o cual producto químico, dónde lo estoy aplicando, ¿sí? Y qué efecto residual tiene, qué permanencia puede tener sobre materia orgánica o no, o superficies lisas o porosas, y efectos secundarios. Dentro del control químico cabe considerar también el uso de productos larvicidas. El control de larvas, esto va a depender según el sustrato donde lo que queramos trabajar. Pueden ser reguladores de crecimiento, según espectro. Dentro de los reguladores de crecimiento tenemos a los inhibidores de la quitina, como son, recordemos que la quitina es el componente estructural del exoesqueleto de estos artrópodos, ¿sí? El uso de la ciromacina, el triflumurón o el diflubenzuron. Estos son los llamados benzofenilureas que tienen esta actividad sobre la inhibición de la síntesis de quitina. Son considerados reguladores de crecimiento. Pueden usarse también con medidas de control sobre larvas, organofosforados. Es importante considerar la permanencia en la materia orgánica, el metabolito que se está generando, el tiempo de efecto residual que pueda tener sobre esta materia orgánica, particularmente estiércol. O tenemos también a los inorgánicos, como puede ser la sosa, el hidróxido de sodio,
o el ortoborato de sodio, o el ácido bórico. Luego entonces, de manera general, hablamos de tratamientos complementarios físicos, pero también puede haber tratamientos biológicos. Puede ser a base de adulticidas para fase en vuelo o fase en reposo, larvicidas de acción inmediata de plazo medio o con efecto repelente. En resumen, el monitoreo debe contemplar la identificación de los géneros involucrados, conocer su biología básica de los mismos, tener una medición del problema, determinación de factores asociados, es decir, la presencia de sustratos de alimentación o sitios con acúmulo de materia orgánica, en particular de materia fecal o basura. Y recordando que el manejo se debe hacer de manera integral. En el tratamiento no olvidemos considerar el manejo de excretas, el manejo de insecticidas de diferentes familias, pueden ser piretroides particularmente o neonicotinoides para el caso de las moscas, inhibidores o retardadores del desarrollo y control biológico. En el control biológico se utiliza particularmente un insecto, una avispa del género Sphalangia, que para sí es un parasitoide que actúa principalmente en los estadios pupales. Ahí deposita sus huevos. Esto obviamente utiliza la pupa de las moscas para esto y destruye los estadios pupales. Luego la mosca adulta ya no emerge. Aquí el problema es la dinámica de población que se pueda manejar de cada uno de estos insectos, pudiendo rebasar la cantidad de pupas a la cantidad de parasitoides. Mencionaremos brevemente la otra mosca. A pesar de que no presenta las atrofiadas, esta mosca del género Melophagus ovinus, esta es la llamada falsa garrapata de los borregos. Produce la llamada melofagosis. Esta se encuentra localizada entre el vellón de la lana. Afecta particularmente a los ovinos productores de lana. Se encuentra entre el vellón de la lana. El comportamiento de la infestación es frecuente encontrarlas en los meses de invierno, en los meses de en febrero, marzo, con mayor frecuencia. Hay una gran influencia del sistema productivo, particularmente de animales en pastoreo, con pastoreo diurno y encierro nocturno. La forma de transmisión es necesariamente por contacto directo. Se debe de tener contacto la lana, el vellón de la lana con las de otros animales. Luego entonces el hacinamiento favorece su presentación, la cual puede ser estacional. Hay una gran influencia del manejo zootécnico. Esto tiene que ver con los momentos, sitios de esquila de los animales ante la presencia de estas moscas. El impacto que puede tener, sabemos que es un insecto hematófago, ¿sí? Y puede haber sinergias parasitarias. Podemos tener presencia de Melophagus ovinus más Estrus ovis, la mosca de la nariz de los borregos. Podemos tener Melophagus ovinus más piojos, Melophagus ovinus más sarna, ácaros productores de sarna, etcétera. O puede asociarse con otros parásitos, coccidiosis o verminosis gastroentérica de los mismos. Esta mosca, como dijimos, tiene un aspecto corrioso, es una mosca velluda. Sabemos que es un insecto porque tiene su cabeza, su tórax, su abdomen, sus 3 pares de patas y garras al final de estas patas. Las alas se encuentran atrofiadas. No las requiere para volar porque se transmite por contacto directo. Se ha adaptado a estos ovinos.
Con eso terminamos la parte de infestación por moscas hematófagas.